Saludos a todos, mi nombre es Wilson Raimundo Capcook, estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con número de carnet 2020-43648. El tema a tratar en este video es el conflicto armado interno en Guatemala. El conflicto armado interno en Guatemala, también llamado como la Guerra Fría o la Guerra Civil, también como otros le llaman la Guerra Interna en Guatemala, que es lo mismo, surgió o ocurrió, según la historia, en el año 1960 al 1966, que duró 36 años. Durante esa guerra fue la guerra civil, o sea, la población guatemalteca con el ejército de Guatemala o con el Estado, podríamos decir, en este caso, el gobierno. En ese entonces hubo mucha pelea, mucha sangre fría, mucha matanza. Se dice, según la historia, que murieron 250,000 personas, pero dentro de esas 250,000 personas hay 40,000 mujeres y niños que fueron asesinados a sangre fría por la misma guerra en ese entonces. Se dice la historia que hubo mucho traumatismo, hubo mucha pérdida de la población y como la gente campesina o la indígena, como se quiera decir, vio eso que todo lo que estaba pasando, entonces lo que hizo la gente es irse a otras fronteras. Unos se fueron a Estados Unidos, otros a El Salvador, otros a Honduras, buscaron rutas, buscaron regiones donde irse, donde estuvieran un poco libres, porque irse de otra frontera tampoco no era permitido en ese entonces. Eh, desde el año desde el año 1966 se firmó y se llegó a un acuerdo de paz firme y verdadera en el gobierno de Álvaro Arzú. En ese entonces se declaró que la nueva generación que ya venía, que somos nosotros, deberíamos de tener libertad, educación, nuestros derechos, igualdad, paz, respeto, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hay veces que en su momento no lo tenemos? Eh, Cuando se llegó a ese acuerdo, mucha gente pues ya vivía de acuerdo a la libertad de esa firma, de ese acuerdo que se llegó con, con los guerrilleros, ¿va? Con los que les gustaba la pelea en ese entonces, ¿va? Según nuestra constitución política, la protección de la persona en Guatemala, el Estado es el que debe proteger la persona y la familia, y el fin supremo es la realización del bien común, lo que dice nuestra constitución política de la República de Guatemala. Acerca del conflicto armado, murieron varias personas. El gobierno de Guatemala siempre, en ese entonces, los indígenas no tenían mucho ese apoyo, ¿va? Entonces, las grandes manifestaciones, la violencia masiva, el conflicto marcaba la memoria de mucha gente. O sea, había mucha fuerza del Estado utilizando como la medida estratégica de la eliminación masiva de las personas. Entonces, por eso surgía todo eso. Entonces se tiene una estadística más o menos de 250,000 personas que murieron. Entonces, gracias a Dios se llegó a ese acuerdo, a ese gobierno, y se firmó y se declaró paz, libertad, tranquilidad en Guatemala. La participación política, los derechos humanos, la libertad de los indígenas, que es lo que peleaban también, va en esa guerrilla. Decenas de personas, hombres, ancianos, niños, fueron asesinados, especialmente entre el año 1981 al 1985. Entonces, fue bastante triste todo eso en ese entonces. Ya, como les decía, los acuerdos de paz fueron el resultado formal de la negociación que se llevaron a cabo de las partes confrontadas para alcanzar para una solución del enfrentamiento armado. Entonces, esto es todo. Esto es el reconocimiento de nuestros derechos que hoy en día debemos de aprovechar, y que tenemos que estar llenos de paz y no de guerra en Guatemala.
Que Dios los bendiga y muchas gracias y saludos.